Buenas tardes con todos. Ante todo, mi saludo a la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú, al Consejo Directivo, que ha hecho posible mi presencia el día de hoy. Mi saludo también para LP, Pasión por el Derecho, que entiendo que está presente en este evento académico. Y sobre todo, mi saludo a todos los estudiantes de Derecho del Perú que han venido a este evento académico. Bienvenidos y gracias por estar acá. Un aplauso para ustedes. Bien, les confieso, cuando se me pidió dar una ponencia para este magno evento académico, prácticamente no sabía qué decir. Luego pregunté quiénes eran los que estaban viniendo en forma mayoritaria y me comentaron que la mayoría de los que estaban en este evento académico era sobre todo estudiantes de Derecho de diversas partes del Perú. Y es por eso que el día de hoy voy a trabajar como tópico de entrada y le he puesto este rótulo como una invitación hacia el mundo jurídico y lo he puesto arbitrariamente el rótulo pórtico de entrada al mundo jurídico. Pasamos por favor la diapositiva. ¿De qué les vengo a hablar? Les vengo a hablar de estos tres temas fundamentales que creo que deben marcar la pauta, deben servir de guía para todo estudiante de Derecho. Fíjense de los que vengo a hablarles, sobre la formación del estudiante de Derecho, sobre la argumentación jurídica, un tema hoy en día en boga y que prácticamente nos invita a dejar el lado memorístico en el aprendizaje del derecho, sino nos invita a pensar, a reflexionar las normas que vamos a aplicar. Y lo último, el razonamiento probatorio, que tiene que ver con la interpretación, la valoración del caudal probatorio para decidir la situación jurídica de los investigados. Creo que estas tres ideas, espero, les sirvan a ustedes en su carrera. Bien, vamos a empezar con lo primero. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien, yo pensaba mucho cuál debería ser el ideal en cuanto a la formación de un estudiante de Derecho para que sea competente el día de hoy, para que la pueda romper, como se dice en el mercado, para que pueda hacer historia. Y fíjense que estudiando y también escuchando a los grandes maestros, he logrado identificar dos modelos a seguir. Un modelo, el modelo que creo que debe ser tenido en cuenta sobre todo en la formación jurídica de todo estudiante de Derecho, es la figura de este jurista romano Marco Tulio Cicerón. Pero también les vengo a hablar de Aquiles. Les vengo a hablar de Aquiles como modelo para que inspire sus días en el mundo jurídico, para que ustedes hagan historia. Porque creo que si hemos venido a esta vida es para hacer algo importante. Seguramente Dios, el hado, los dioses, tienen un destino para ustedes también. Bien, y lo otro que quiero hablar es acerca de la plataforma de formación que debe tener todo estudiante de Derecho. Y finalmente, el tema del estudio de idiomas, y hay un cuarto tema que no lo he puesto adrede y que es fundamental también. Espero que lo descubramos en el camino. Empecemos. Si tuviera que comentarles qué modelo ustedes tienen que seguir para formarse, yo les diría, tengan en cuenta al gran Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue un personaje que prácticamente ha dejado huella en la historia de la humanidad. ¿Saben lo que fue?
No solamente fue político, también fue jurista, también fue filósofo y sobre todo fue un experto en retórica. Les comento un poco sobre la figura de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón era natural de Arpina, que estaba aproximadamente a 100 kilómetros de Roma. Era hijo de terratenientes, vivía en las afueras de Roma. Como diríamos hoy en día, era un provinciano. Sus padres tenían recursos y sus padres deciden invertir recursos para formarlo y lo envían, ¿saben a dónde? A Roma. En ese tiempo en Roma no existían las escuelas públicas, sino existían las escuelas privadas. Había que pagar mucho dinero para que alguien pueda formarse, al menos rigurosamente, de manera seria. Y es así que los padres de Marco Tulio Cicerón lo envían a Roma. Y en Roma, ¿saben lo que estudia? Estudió filosofía, estudió política, estudió retórica y estudió derecho. Y con el tiempo llegó a ser un gran jurista y un gran orador. Fíjense la importancia de la formación de Marco Tulio Cicerón. Se formó en diversas áreas. No solamente se dedicó a estudiar derecho con los juristas de su época, sino que además exploró otras áreas del conocimiento, como la filosofía, como el tema de la retórica. Otra idea que quiero transmitirles de Marco Tulio Cicerón es que Marco Tulio Cicerón, ojo, fue prácticamente uno de los grandes propulsores de la retórica. ¿Qué era la retórica? Consistía en el arte del orador para persuadir al auditorio. De eso se ocupó Marco Tulio Cicerón. Fue tan bueno en lo que hacía que prácticamente cuando intervenía en el Senado, cuando intervenía en los tribunales, prácticamente impactaba con la forma de sus discursos. Les comento, señores, que él fue el padre de la retórica. Ha escrito bastante, ¿eh? Y lo de bueno, que hoy en día ustedes pueden acceder a esa información en tiempo real y fácil. Ha escrito La invención retórica. Ustedes marcan en internet la invención retórica y lo bajan en tiempo real. Y también pueden buscar sus obras completas. Su más importante obra en materia de retórica, para agotar este tema, fue el tema del orador. También está en sus obras completas y debidamente traducida. Así que también eso lo pueden bajar en tiempo real. ¿Cuál fue la grandeza de Marco Tulio? Él destacó en varias áreas, como les decía, en la política, en el derecho, pero sobre todo era un excelente orador. Les cuento un pasaje para que ustedes puedan ver que es importante saber historia y también la importancia de ser un excelente orador y de tener un buen peso político en la sociedad. Cuando Julio César fallece, lo deja como heredero, lo asesinan, se acordarán, en el Senado. ¿Deja como heredero a quién? A Octavio, a Augusto. Pero encarga la administración de la herencia de Augusto, ¿a quién? A Marco Antonio. Y resulta que Marco Antonio no le quería traspasar la administración de la herencia a Octavio. ¿Y saben qué hace Augusto? Recurre al gran Marco Tulio Cicerón. Recurre a él y le pide apoyo para que convenza, presione a Marco Antonio para que libere su patrimonio y de esa manera él pueda administrarlo e invertir sus propios recursos y descollar en la sociedad romana de su época. Es así que Marco Tulio, en pleno Senado,
prácticamente golpea a Marco Antonio y logra persuadirlo para que él le entregue la herencia a Octavio, o al gran emperador Augusto, que sucedió luego a Julio César, y que fue un gran emperador, como ustedes entenderán. Fíjense la importancia que tuvo Marco Tulio Cicerón en su época. Señores, ¿qué más tengo que decirles de Marco Tulio Cicerón? Fue un grande de la retórica. En la invención retórica, ¿saben lo que decía? Por si acaso, ser orador no significa ser florero barato, ¿ya? O hablar cualquier cosa. Él decía algo. No es bueno que tengas sabiduría, pero no seas elocuente. Es decir, de nada te sirve saber mucho y no saber comunicar. Pero tampoco es bueno que seas bueno en la elocuencia y no tengas nada de sabiduría. La idea es que combines ambas cosas. Tengas sabiduría, y la sabiduría, ¿qué te va a dar? Tu formación. Tu formación te la va a dar. Para que hables cosas con profundidad. Si no, vas a hablar simplemente cosas genéricas, piedras, o vas a ser un simple charlatán. Y hay muchos, ¿ah? Y hay muchos. No voy a decir eso tampoco. Lo que les aconsejo es formarse seriamente. Así es que tengan en cuenta estas ideas de Marco Tulio Cicerón. Hay que combinar la sabiduría, la profundidad de las ideas con la elocuencia. Saber expresarse adecuadamente para convencer al auditorio, porque esa es la finalidad del orador. Solamente un pasaje de sus obras. Él decía que para hacer un buen discurso, primero tenemos que seleccionar el tema que vamos a plantear en el discurso. Lo segundo, hay que ordenar las ideas del discurso. A veces el orden en la presentación de las ideas es fundamental para impactar en el auditorio. Lo tercero es el adorno, es el estilo, es el ritmo del discurso. Y lo último es la ejecución del discurso de la manera más sobria, más técnica y que impacte en el auditorio. Todas estas lecciones de retórica vienen de Marco Tulio Cicerón. ¿Y saben quién lo replica y quién lo recomienda y quién nos dice que debemos leerlo? Un grande de la argumentación jurídica, Manuel Atienza. Manuel Atienza, ustedes saben que es uno de estos grandes juristas que pertenecen a este movimiento del giro argumentativo. Y él nos invita a releer a Cicerón porque las bases de la retórica la encontramos en él. Segunda idea, señores, y que va a modo de consejo. Si ustedes se van a formar como estudiantes de Derecho, no solamente se dediquen a leer Derecho. Sobre todo, nútranse de las diversas áreas del conocimiento científico. Lean filosofía. Van a darse cuenta que la filosofía tiene un área que tiene que ver con la epistemología. Y la epistemología, vaya, que es importante hoy en día en temas de razonamiento probatorio. Porque cuando ocurre un hecho de relevancia jurídica, cuando ocurre un evento delictivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconstruir, averiguar la verdad acerca de cómo ocurrió ese hecho al detalle. Y para ello tenemos que recurrir ¿a qué? A buscar evidencias, material probatorio que reconstruya la ocurrencia de ese evento. Pero no solamente eso, sino que además tenemos que valorar ese caudal probatorio que hayamos recogido. Es decir, tenemos que abordar la prueba, pero ya no desde un punto de vista estrictamente jurídico, sino desde un punto de vista epistemológico.
porque la búsqueda de un hecho delictivo que ya ocurrió es la búsqueda de la verdad acerca de ese evento que ya ocurrió en el pasado. ¿Y saben quién está trabajando el tema de razonamiento probatorio hoy en día? Toda la Escuela de Girona, que es un nuevo movimiento también, que tiene que ver con la valoración del caudal probatorio para definir si ocurrió el delito o no, y también para establecer si el imputado está vinculado o no a un evento delictivo. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Y ojo, ¿quiénes son los nuevos exponentes de la Escuela de Razonamiento Probatorio? Por ejemplo, acá tenemos a este español, Jordi Ferrer. Tiene un texto que ha sido publicado, también está en PDF y es gratis, no se preocupen. Lo pueden bajar en tiempo real. Se llama Manual de Razonamiento Probatorio. Eso es para el tema de trabajo de la prueba. Ya no tenemos esa óptica tradicional de trabajo de la prueba en base a normas, sino que hoy en día hay toda una visión nueva. Fíjense la importancia que requiere para su formación saber que sepan ustedes filosofía, retórica, literatura, historia. ¿Por qué no historia? Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, el otro día me plantearon un caso sobre si un determinado investigado tenía o no el privilegio del antejuicio constitucional. Una figura jurídica que viene del derecho constitucional. ¿Qué debo hacer? Para entenderla, a veces es bueno profundizar en el origen histórico de la institución jurídica. Y es por eso que eso nos lleva también a buscar saber historia. Lo que quiero decirles a ustedes es que el jurista no solamente debe leer derecho, sino tiene que tener una sólida formación en todas las áreas del saber científico. Incluso en medicina, sí. Claro, tú no eres médico, pero alguna idea debes tener sobre la medicina, porque eso te va a permitir resolver casos. Así es que, señores, la máxima atención a eso. Solamente quisiera contarles una anécdota. En una oportunidad tuve que ver la situación jurídica de un investigado encarcelado y la defensa trajo como nuevo argumento que el investigado padecía de una enfermedad grave, de tal suerte que si no se le excarcelaba, era probable que muera en prisión por muerte súbita, porque tenía un problema cardíaco. Bien, ¿qué presentó la defensa? Documentos médicos. Y bueno, ¿qué había que hacer con esos documentos médicos? Interpretarla, valorarla. Y bueno, resulta que, ¿para qué? Para definir si ese investigado tenía o no ese cuadro de salud grave que alegaba, que invocaba. Y resulta que le pregunté al abogado de la defensa, usted me presentó un documento, pero explíqueme, quiero saber, a partir de ese mismo documento médico que usted ha presentado, ¿cuáles son los datos concretos que sustentan ese diagnóstico? ¿Qué exámenes clínicos se hizo a ese investigado para llegar a esa conclusión? ¿Sabe lo que me dijo el abogado? Discúlpeme, pero no soy médico. Y luego le pregunté al fiscal, a ver usted, fiscal, ayúdeme, quiero saber si tiene enfermedad grave, pero ayúdeme a interpretar ese documento médico. ¿Sabe lo que me dijo el fiscal? Yo tampoco soy médico. ¿Y sabe lo que le dije? Pues yo tampoco. Pero ¿qué cosa tenía que hacer? Tenía que interpretar ese documento. A lo que voy es que el documento médico, como cualquier documento pericial, es sujeto de valoración. Y ojo, ya hay criterios de valoración. No es que a cada conclusión que te lance un médico tú vas a decirle amén. Tienes que evaluar el contenido de ese documento y ver si ha sido riguroso. ¿Qué es lo que buscas para establecer, por ejemplo, ahí?
Primero, que haya sido suscrito por un experto, ¿o no? Alguien que conozca la especialidad de la enfermedad que aduce tener el investigado. Lo segundo que buscas, bien, llegó a la conclusión de probable muerte súbita por un problema cardíaco. Pues bien, ¿cuáles fueron los exámenes clínicos que hizo este médico para llegar a la conclusión, para llegar a ese diagnóstico? ¿Y saben lo que descubrí en ese caso? ¿Y cuáles fueron los exámenes clínicos? Y resulta que en ese caso, para diagnosticar un tema cardíaco, solamente había hecho un examen físico y externo. Y se le preguntó incluso a la defensa, entonces explíqueme algo más. Dígame, ¿en base a qué llegó ese diagnóstico? Y de acuerdo al propio documento, arrojaba o fluía de que era porque el propio investigado paciente le había dicho eso. Y eso no es riguroso. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean la importancia de todas estas materias. Lo tercero, señores, el tema del estudio de los idiomas es fundamental. Ustedes que están en formación, creo que el estudio de los idiomas es fundamental, es relevante. Porque si no, van a estudiar estilo teléfono malogrado. ¿Han escuchado el teléfono malogrado, no? Cuando alguien tiene un chisme, le cuenta a uno, ¿no? A la cadena 1. Luego la cadena 1 le cuenta el chisme a la cadena 2 y le cambia el sentido. Luego la cadena 3 le cuenta a la cadena 4 y le agrega algo más y a veces se distorsiona el mensaje. Lo mismo ocurre con las traducciones. Señores, si ustedes van a formarse y si van a ser penalistas, si van a formarse seriamente en este mundo competitivo, fíjense cuántos somos ahora en el campo jurídico. Somos un montón. Y hoy en día, quienes van a lograr mejor posición en el mercado son la gente que está mejor formada, mejor preparada, la gente más competitiva. Por ejemplo, si van a estudiar teoría general del delito, o tanto, hay muchos que hablan, ¿no? Muchos hablan, Roxin, Jacobs, ¿no? Yo soy funcionalista, yo soy normativista. Y si tú le preguntas, ¿y cómo te has enterado cómo has estudiado las teorías de Roxin y de Jacobs? Bueno, en base a las traducciones. Ustedes saben que Jacobs y Roxin, hasta donde yo sé, han escrito en alemán. Por ejemplo, Roxin, el tema de la autoría mediata, ¿no? Que es utilizado para condenar a Fujimori. Pues bien, todo eso es escrito en alemán. Y toda esa doctrina ha llegado en base a traducciones que han hecho la más de las veces los españoles. Y hay algunos intelectuales e investigadores que cuando comienzan a revisar las traducciones ven que no hay traducciones fieles o hay distorsiones respecto a la idea original. ¿Se dan cuenta? Lo relevante que es estudiar idiomas si vas a hacer un buen trabajo de investigación. Ustedes están en formación y creo que podrían dedicarle un tiempo para ello. Y lo último, ¿qué creen que se requiere ustedes para el tema de que seas competitivo? Claro, es bueno tener una buena plataforma cultural, saber derecho, saber idiomas, aprender pautas metodológicas, pero sobre todo, ¿qué pasa para que puedas ejercer la carrera de manera correcta? Sobre todo, ¿qué le falta a ese cuadro? Integridad. ¿De qué te sirve a veces no tener, manejar todas las herramientas jurídicas, todas las herramientas del razonamiento jurídico, si es que haces un uso desviado del derecho? ¿Se dan cuenta? Por eso que también es importante la integridad. Y la integridad, ¿saben dónde la quieren ustedes? Eso no se aprende en una clase. Eso no se aprende, digamos, en un curso intensivo de moralidad. Yo siempre he sido contrario a estas ideas de que para que la gente sea más moralista hay que dictarle cursos. Por ahí no va la cosa, creo. Yo creo que eso viene, ¿sabe de dónde?
de la familia y de vuestra educación. Así es que valoren la educación y la familia que tienen en cuanto a su formación. Gente bien formada y que venga, digamos, que traiga o que lleve consigo esos patrones, esos valores culturales, esos valores familiares, esos valores comunitarios, bien difícil que alguien lo haga sucumbir. Pero cuando viene fallado, así lleve 50 cursos intensivos, no hay modo, ¿no? Así es que no olviden eso. Bien, con esto cierro esta parte sobre la formación del estudiante de Derecho. Espero que les sirva de algo a efectos de que lo apliquen en su vida práctica. Sigamos pasando, por favor, diapositiva. Pasamos. Les hablé de 3 temas, ¿no? De 3 temas que iba a trabajar. Argumentación jurídica y un poco de razonamiento probatorio. Por razones de tiempo, no voy a agotar exhaustivamente, pero por lo menos quisiera presentarles panorámicamente estas ideas. Bien, el segundo tema tiene que ver con la argumentación jurídica. Algunas ideas sobre esto. ¿Qué hay que decir sobre la argumentación jurídica? Señores, la argumentación jurídica es un movimiento nuevo. Esto no tiene más de 15 a 20 años, no tiene más tiempo. Es un nuevo movimiento que ha comenzado a aplicarse en el mundo del derecho y ha significado un cambio. Las decisiones judiciales que antes se adoptaban simplemente se aplicaban por la fuerza de quien las dictaba. Hoy en día, que estamos en un Estado de Derecho, los operadores de justicia, cuando imponen decisiones judiciales, por ejemplo, cuando deciden liberar a un imputado, absolver a un imputado, o condenar a un imputado, o encarcelar a un imputado, pues bien, dictan decisiones, pero además se requiere de que esas decisiones, para que sean legítimas, aceptadas por la sociedad, se exige que estén debidamente motivadas, debidamente justificadas. De eso trata la argumentación jurídica, señores. Es un nuevo movimiento, es lo que se ha denominado, el maestro Manuel Atienza justamente habla acerca del giro argumentativo, que significa justificar las decisiones. De entrada, ¿cómo definir la argumentación? Les voy a recomendar un texto y lo pueden bajar fácilmente de internet, ¿ya? El texto es Los usos de la argumentación. El autor es Anthony Weston. Y lo pueden bajar y ahí nos dice que argumentar es dar razones sobre una determinada conclusión que se está asumiendo. Es por eso que se dice que cuando se argumenta hay que empezar por la conclusión y luego exponer las razones o las bases de apoyo de esa decisión que estás adoptando. Eso es argumentar, dar razones, razones de hecho y de derecho. Segunda idea, hay un concepto que siempre, o hay 2 conceptos que siempre les va a acompañar a ustedes, y tiene que ver con la justificación interna y la justificación externa. Pasamos diapositivas, por favor. Para que una decisión esté debidamente motivada, se exige que esté justificada. ¿Y cuándo hablamos que una decisión está correctamente justificada? Cuando cumple con los parámetros, por un lado, de la justificación interna y por otro lado, con los parámetros de la justificación externa. Este concepto de justificación interna y externa viene de un gran tratadista también que se llama Wroblewski y que ha sido citado por Atienza. En sencillo, para que ustedes lo puedan entender con facilidad, cuando hablamos de la justificación interna, estamos haciendo alusión a que la conclusión a la cual tú llegues tiene que responder a las premisas. Es decir,
tiene que haber corrección en el silogismo. En otras palabras, la conclusión a la cual tú arribas tiene que ser consecuencia lógica y necesaria de las premisas de las cuales tú has partido. Si esa conclusión no responde a las premisas de las cuales tú has partido, entonces hay incorrección en el silogismo. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. No puedes decir tú que Sócrates es gallina. ¿Por qué? Porque esa conclusión última que he referido no responde a las premisas de las cuales tú has partido. Tiene que ser consecuencia lógica y necesaria de las premisas de las cuales tú has partido. ¿Pero esto se da en las decisiones judiciales? Sí, y más adelante vamos a ver con un caso de Vladimir Cerrón. ¿Y qué es la justificación externa? Pasamos a la diapositiva. La justificación externa tiene que ver con la justificación de cada premisa de la cual tú partes. Es decir, si tú afirmas algo, si tú construyes una determinada premisa, pues bien, esa premisa tiene que estar también debidamente justificada. ¿Y cómo se establece si una premisa está debidamente justificada? Si tiene un respaldo probatorio. Por ejemplo, si tú afirmas de que Pedro salió del hotel minutos después de haberse producido un asesinato en una habitación en la cual estaba con Juana, tienes que establecer cuál fue la justificación de esa premisa. Seguramente la justificación será de que hubo un testigo que vio a Pedro salir de ese hotel. Otra justificación, que hubo una cámara de vigilancia que captó el preciso momento en el cual Pedro salió del hotel y de la habitación. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que tú digas tiene que estar debidamente probado, acreditado, justificado. No se hacen afirmaciones a la ligera. Es por eso, cuando yo tengo audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, suelo preguntar al fiscal o a la defensa: bien, lo que usted ha afirmado, ¿dónde está? ¿Cuál es el respaldo probatorio? ¿Cuál es el respaldo en elementos de convicción? ¿Cuál es la prueba que respalda lo que tú dices? Pues resulta que el abogado te dice: pues bien, el testigo dijo eso, que lo vio salir. Juez, ¿qué hace? Corrobora esa información. ¿En dónde? En el elemento de convicción de la declaración. Pero ¿qué pasa si el juez advierte que no dice lo que le informó la defensa o el fiscal? Entonces hay un dato incorrecto que se le ha proporcionado. A continuación le dirá: entonces, ¿cuál es tu base para que llegues a esa afirmación? ¿Se dan cuenta? Cada cosa que tú digas tiene que estar debidamente respaldada. A veces el dato fluye de manera directa de la propia prueba, pero hay veces en las cuales tienes que aplicar inferencias para que llegues a la conclusión, para que llegues a esa afirmación. ¿Se dan cuenta lo importante que es la justificación interna? La siguiente diapositiva, por favor, que era la justificación externa. Ya lo expliqué. Vamos a un caso práctico para que ustedes lo vean, ¿ya? Siguiente, por favor. Tiene que ver con el caso de Vladimir Cerrón. Les cuento, para que ustedes lo entiendan fácilmente. Aquí hubo un problema de justificación interna. Y por esa razón, el auto de primera instancia emitida por el juez de investigación preparatoria fue nulificada. Pero ¿cómo es posible que en las decisiones judiciales acaso se presentan defectos en la justificación interna? Sí, y bastante. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de la justificación interna, les indiqué que tiene que existir corrección en el silogismo? Es decir, la conclusión a la cual tú llegues tiene que responder a las premisas. Si tú llegas pones una conclusión que no responde a las premisas de las cuales tú has partido, entonces ese razonamiento a nivel de silogismo es incorrecto.
Ejemplo, ¿qué pasó en este caso? A Vladimir Cerrón se le pide prisión preventiva por un delito vinculado a terrorismo. Le piden prisión preventiva. Piden su prisión preventiva, pero la juez desestima la prisión preventiva sosteniendo que no se habían cumplido sus requisitos legales y en su lugar le impone una medida menos gravosa, comparecencia con restricciones, con reglas de conducta. Esta decisión, por cierto, fue apelada ante el Tribunal Superior. Dos ideas para que se pueda entender el caso. Primera idea, ¿cuáles son los requisitos de una medida de comparecencia con restricciones? Para que ustedes lo puedan entender. ¿Cuáles son los requisitos? En toda medida de comparecencia con restricciones, para que la puedas imponer, por lo general se exigen 3 requisitos. Algunos dicen 2, pero al final se habla de 2 o 3. Pero, ¿cuál es la idea central? Tiene que haber apariencia de buen derecho, primer requisito, es decir, que exista probabilidad de que existe el delito y de que ese delito está vinculado al imputado, caudal probatorio sobre su vinculación con el delito, apariencia de buen derecho, primer requisito. Segundo requisito, cierto peligro procesal, sea de peligro de fuga o de peligro de obstaculización. Pero ojo, en la comparecencia con restricciones tiene que haber cierto peligro procesal. Pero ese peligro procesal que exista debe paliarse, puede ser superable mediante la imposición de reglas de conducta. ¿Me siguen? Repito, para una comparecencia básicamente 2 requisitos: apariencia del buen derecho, caudal probatorio que vincula al imputado con el delito, y segundo, cierto peligro procesal. Peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y precisamente la existencia de ese peligro procesal es la que va a justificar que se le impongan reglas de conducta. Por ejemplo, para que no escape, no puede salir de la localidad sin previa autorización judicial. Por ejemplo, para que no escape, control biométrico cada 30 días. Por ejemplo, para que no influencie sobre los testigos, prohibición de comunicación con los testigos o los órganos de prueba. ¿Me siguen? Bien. Segunda idea que hay que tener en claro, como lógica consecuencia de lo anterior. ¿Se puede imponer una comparecencia con restricciones cuando se detecte en el caso concreto que no existe peligro procesal? La respuesta es no. Porque para imponer una comparecencia con restricciones se requiere que exista cierto peligro procesal y que tú vas a superar con la imposición de reglas de conducta. Señores, sin más prolegómenos, vamos al caso. En el caso, la juez le impuso comparecencia con restricciones y dijo lo siguiente: respecto a la apariencia del buen derecho, sí existe caudal probatorio que lo vincula con el delito que se le imputa. Y respecto al peligro procesal, ¿saben lo que dijo la juez? ¿Saben lo que dijo la juez? Dijo que no existía peligro procesal, ni peligro de fuga, ni peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Pero aún así, advirtiendo que no existía peligro procesal, le impuso comparecencia con restricciones con regla de conducta. Sigamos pasando, por favor. Sigamos pasando. Fíjense lo que dijo: no existe peligro procesal, pero le voy a imponer comparecencia con restricciones con reglas de conducta. Sigamos pasando, por favor. Sigamos pasando. Aquí, la sala, ¿sabe lo que dijo? Nula esa decisión por incoherencia lógica. ¿Cómo es posible, dijo la sala,
que digas que no existe peligro procesal y concluyas que debes imponerle comparecencia con restricciones. Esa conclusión no responde a esa premisa. Incoherencia lógica. Y por eso, ese fue uno de los motivos por los cuales nulifica esta decisión. Se dan cuenta que es importante manejar los conceptos de justificación interna y externa. Vamos más adelante todavía. Bien, siguiente por favor. No, la anterior. Bien, entonces, en este caso, se dijo pues que la juez había incurrido en un vicio de nulidad en su decisión por defectos de la justificación interna. Se dan cuenta que es importante entonces manejar estas ideas claves. Sigamos por favor. ¿Y saben de dónde viene el principio de no contradicción? A veces, hoy en día, nos quieren vender también la pólvora, el descubrimiento. Esto viene del gran Aristóteles, lo escribió en Metafísica. Él habló del principio de no contradicción, según el cual, si tú en tu discurso dices una cosa y más adelante dices otra cosa, prácticamente hay una contradicción en tu propio discurso. ¿Cómo es posible, en el caso de Vladimir Cerrón, que digas que no existe peligro procesal y termines imponiéndole reglas de comparecencia con restricciones con reglas de conducta? Por cierto, esa decisión fue anulada. Se dan cuenta que es importante manejar el concepto de argumentación. Siguiente, por favor. Quiero terminar citando a una grande, a una filósofa especialista en argumentación. A mí me lo recomendaron, me lo recomendó precisamente no una jurista, me lo recomendó una filósofa, Trudy Govier. Es una especialista en argumentación. Y ella nos dice que hay 3 cualidades que debe tener un buen argumento. Un buen argumento tiene que tener 3 cualidades. Primera cualidad, que haya corrección en el silogismo, que la conclusión responda a tus premisas, primero. Lo segundo, que las premisas de las cuales tú partes sean aceptables, es decir, sean verdaderas, estén respaldadas, estén corroboradas. Y lo tercero es que el argumento que tú utilices tiene que tener peso. Es lo que se llama el peso de la argumentación. Sigamos, por favor. Volvemos atrás, por favor. Atrás, para terminar ya. Volvemos, por favor. Sí, volvemos, por favor. Solamente quiero terminar esta parte de la argumentación. Hay mucho que decir. Solamente les he presentado una visión panorámica. Volvemos, por favor. Volvemos. Una más. Bien. Quiero recomendarles estos textos. Materiales de enseñanza para argumentación. Un texto que les recomiendo, y es un grande de la argumentación, es Stephen Toulmin. Recuerden, Toulmin. El texto se llama Los usos de la argumentación. Lo pueden bajar de internet. Este es uno de los favoritos de Manuel Atienza, por cierto. Y él prácticamente tiene una visión dialéctica, dinámica de la argumentación. Los usos de la argumentación, traducido por Stephen Toulmin. Por cierto, Toulmin no ha sido jurista, ha sido un gran académico en materia de filosofía. El mismo Atienza tiene el texto sobre argumentación jurídica. También en PDF lo pueden bajar gratis en el sistema. García Amado también tiene textos sobre argumentación jurídica. Hay muchos otros, pero creo que esto sería un buen inicio. Bien, sigamos por favor, la última diapositiva y para cerrar. Señores, el último gran tema tiene que ver con el razonamiento probatorio. Sigamos. Acá, la anterior. Bien, señores, el razonamiento probatorio significa la valoración del caudal probatorio, de las pruebas, para decidir qué cosa, si encarcelo o no a un imputado mediante una prisión preventiva o le dicto sentencia condenatoria o no.
Para eso hay que valorar el material probatorio. Señores, aquí también hubo un gran cambio. La visión tradicional ya no la tengo en cuenta. ¿Sabes cuál era la visión tradicional sobre el razonamiento probatorio? Una visión estrictamente jurídica. Sabía teoría de la prueba quien se memorizaba los 10 o 30 artículos que tenía el Código Procesal Penal en materia de prueba. Eso no es saber teoría de la prueba, señores. Esa es la visión tradicional sobre la prueba o sobre el razonamiento probatorio. Una visión estrictamente jurídica en donde solamente la gente se memorizaba las normas. Les recomiendo un texto y que cita Humberto Eco, Funes el Memorioso. Es un cuento en el cual Humberto Eco, el gran intelectual, dijo que Funes se la pasaba solamente, lo único que hacía era memorizar los datos, era como un banco de datos, pero al final del día era un estúpido, decía, era un idiota, porque no procesaba la información. Señores, hay que dejar de memorizarnos normas. Yo tengo un amigo que es fabuloso como Funes, repitiendo las normas. A veces se piensa que porque sé el artículo 354 combinado con el 500, sé más derecho. No se trata de eso, señores. El tema de las normas simplemente es la materia prima para someterlo al razonamiento probatorio, para someterlo a la evaluación, al análisis. Eso es lo que trae la visión moderna del razonamiento probatorio. Pasamos y con eso termino. La visión moderna de razonamiento probatorio, la última diapositiva, por favor, la pasamos, consiste en que ya no se debe adoptar una visión estrictamente jurídica, sino multidisciplinaria. Para interpretar la prueba, tengo que saber a veces medicina, tengo que saber a veces estadística, tengo que saber a veces contrataciones del Estado. Depende del campo o de la temática que voy a desarrollar. Simplemente les recomiendo, a propósito de esto, y con eso cierro mi participación el día de hoy, un texto de Jordi Ferrer, Manual de Razonamiento Probatorio. Cajamarca, muchas gracias por permitirme estar este día con ustedes.